Bienvenidos a Perspectivas en Diálogo. Hoy vamos a abordar una metodología que la verdad genera mucho entusiasmo, pero también interrogantes en las ciencias sociales. Hablamos de la investigación-acción participativa, la IAP. Exactamente. Y del material que hemos estado revisando surge una pregunta, yo diría, central, ¿no? Especialmente relevante para quienes, trabajan o quieren trabajar en comunidades como aquí en Puerto Rico. La pregunta ¿es la IAP realmente la herramienta más poderosa y viable para impulsar la transformación social? O, por otro lado, sus ideales chocan con barreras prácticas metodológicas importantes. Es una pregunta crucial, sí. Y desde mi perspectiva, voy a argumentar que, a pesar de sus complejidades, que las tiene, la IAP representa un enfoque fundamental, necesario, precisamente por esa capacidad única que tiene de integrar el conocimiento y la acción para el cambio, pero desde las bases, desde la propia comunidad. Y yo por mi parte plantearé que si bien las aspiraciones son, sin duda, valiosas, tenemos que examinar críticamente sus limitaciones. Las limitaciones prácticas, los desafíos a lo que llamaríamos rigor metodológico. Y si esa promesa de empoderamiento realmente se traduce siempre en cambios estructurales efectivos. Ojo, para no caer en idealizaciones. Esto es que la IAP no es solamente una técnica más. Es una filosofía, es una postura ética y política. Nace, como bien señalan figuras como Orlando Fals Borda, de una crítica muy profunda a la investigación tradicional, esa que, a menudo, convierte a las comunidades en meros objetos de estudio, ¿verdad? Manteniendo una distancia que al final puede perpetuar el status quo. La IAP lo que propone es romper con esa dinámica sujeto-objeto, y busca establecer una relación sujeto-sujeto. Aquí, y esto es clave, la comunidad participa activamente. Son co-investigadores, valorando su propio saber, su propia experiencia. Entiendo perfectamente el atractivo de esa ruptura epistemológica. Sí, la idea de una relación horizontal sujeto-sujeto es muy poderosa, no hay duda. Sin embargo, ahí mismo surge una primera tensión, ¿no te parece? ¿Hasta qué punto es realmente posible lograr esa simetría en la práctica? Si consideramos las diferencias de poder, de recursos, de capital cultural que muchas veces existen entre los investigadores externos, sean académicos, estudiantes, como nuestro público, y los miembros de la comunidad, ¿no existe siempre el riesgo de que, aun con las mejores intenciones, la agenda del investigador termine, predominando? ¿O que la participación no sea realmente representativa de toda la diversidad comunitaria? Es un riesgo real, sí. Es una tensión constante. Y la IAP, en su mejor expresión, busca manejarla conscientemente. No es que la elimine por decreto, pero su fortaleza radica precisamente en hacer explícitas esas relaciones de poder y trabajar con ellas, no a pesar de ellas. El núcleo de la IAP, su corazón diría yo, es la praxis, ese ciclo continuo. Acción para transformar una realidad problemática, luego reflexión crítica sobre esa acción, sobre sus efectos, y después una nueva acción, pero ya más informada, más consciente. No es investigar sobre la comunidad para después actuar sobre ella, es investigar con la comunidad para actuar juntos. Es un proceso de conocimiento que está intrínsecamente ligado a la búsqueda de soluciones y a la emancipación, no solo a la descripción académica. Esa idea de praxis, claro, es central. Viene de pensadores como Freire, sin duda. Pero llevar ese ciclo a la práctica de manera sostenida, significativa, presenta unos desafíos enormes. El material mismo describe una serie de momentos, no etapas. Familiarización, diagnóstico participativo, análisis, priorización, planificación, acción, documentación, evaluación, sistematización, divulgación. Es un proceso complejo y sobre todo muy intensivo. Intensivo en tiempo, en recursos, tanto para los investigadores como para la propia comunidad. Entonces mi pregunta
Es realista esperar que las comunidades, que a menudo están sobrecargadas con problemas urgentes, con recursos limitados, puedan sostener este nivel de compromiso a largo plazo. No corremos el riesgo de generar fatiga o de que los proyectos simplemente queden inconclusos cuando se acabe el financiamiento o el tiempo académico, por ejemplo. Reconozco que la IAP es exigente. No es un atajo, para nada. Pero su valor no está solo en el resultado final, fíjate. Está también, y muy importantemente, en el proceso mismo, en el fortalecimiento de las capacidades locales. Cuando hablamos de sujeto social y sujeto político, la IAP busca precisamente eso, que las personas pasen de ser individuos afectados por problemas a ser actores colectivos, actores conscientes de su capacidad para incidir en las decisiones que les afectan. El proceso participativo, aunque sea demandante, es en sí mismo una escuela de ciudadanía, de organización. Pensemos, por ejemplo, en comunidades que, a través de un proceso IAP, logran documentar un problema ambiental, algo muy relevante aquí, y organizar una campaña para exigir soluciones. Más allá de si logran la solución completa de inmediato, ¿qué ha pasado ahí? Han fortalecido su organización comunitaria, su capacidad de movilización, su voz colectiva. Entiendo el punto sobre el fortalecimiento de capacidades, sí, pero ¿qué pasa con la calidad y la naturaleza del conocimiento que se genera? La IAP valora mucho el saber popular, la experiencia vivida como fuentes legítimas de conocimiento, lo cual es importante, claro, para romper con elitismos epistémicos. Sin embargo, ¿cómo se asegura cierto rigor metodológico en el análisis cuando la participación es tan amplia, tan diversa? ¿Cómo se manejan los posibles sesgos? Y no solo los del investigador externo, sino también los sesgos internos de la comunidad, las voces dominantes, los conflictos que ya existen, y viéndolo más ampliamente, ¿cómo dialoga este conocimiento, que es muy local, muy contextual, con la necesidad de generar conocimientos que puedan quizás informar políticas públicas o intervenciones en otros contextos? La validez local es crucial, estoy de acuerdo, pero a veces se necesita poder comparar o generalizar, aunque sea con cautela. Es que ahí está el punto. La IAP redefine la noción misma de rigor. No lo mide solo por la replicabilidad o la generalización estadística, como en la investigación más tradicional. Lo mide por su relevancia, por su capacidad transformadora en ese contexto específico. Algunos le llaman validez catalítica. El manejo de sesgos, la diversidad de voces, bueno, eso es parte del desafío metodológico, claro. Y se aborda a través de la triangulación, o sea, combinar diferentes fuentes, diferentes métodos, de la reflexividad constante del equipo investigador, mirarse a sí mismo, sus propios supuestos, y creando espacios seguros para que haya disenso dentro del proceso participativo, que se puedan expresar las diferencias. Y en cuanto a la conexión con conocimientos más amplios, la sistematización de experiencias, como la propone Óscar Jara, es clave. No es solo documentar lo que se hizo, ¿sabes? Es interpretar críticamente la experiencia para extraer aprendizajes. Y esos aprendizajes sí pueden dialogar con otras experiencias y con marcos teóricos más generales. La sistematización sí, en efecto, es una herramienta valiosa para extraer aprendizajes. Estoy de acuerdo. Pero volviendo un poco a los marcos teóricos que mencionabas, el material sugiere que la IAP se nutre de una gama amplísima de corrientes. Teoría crítica, el paradigma de la complejidad, la transdisciplinariedad, teorías feministas, queer, decoloniales, antirracistas, la educación popular, enfoques de desarrollo sostenible y hasta el buen vivir. Esta apertura es sin duda enriquecedora, pero también plantea un desafío. ¿Cómo se integran de manera coherente, operativa, todas estas perspectivas? Que a veces incluso tienen tensiones entre sí. ¿Cómo se integran en un proyecto concreto sin que se convierta en un collage teórico poco manejable o que termine abrumando a los participantes comunitarios? Se corre el riesgo de una aplicación un poco superficial de teorías que son en realidad muy complejas. Claro, entiendo la preocupación, pero la integración no significa aplicar todas las teorías todo el tiempo, ni de forma dogmática. Significa tenerlas como una especie de caja de herramientas conceptual, herramientas para analizar la complejidad de la realidad, que es compleja. La teoría crítica, por ejemplo, nos ayuda a develar las estructuras de poder que están debajo de los problemas. Las teorías decoloniales y antirracistas son indispensables en contextos como el nuestro.
el puertorriqueño, para entender cómo opera el racismo sistémico, la herencia colonial. Las perspectivas feministas y queer visibilizan opresiones basadas en género y sexualidad que a menudo se ignoran o se minimizan. La complejidad nos recuerda que los problemas no están aislados, están interconectados. No se trata de imponer estas teorías desde arriba, sino de usarlas como lentes. Lentes para profundizar el análisis junto con la comunidad, partiendo siempre de sus propias experiencias, de sus propios lenguajes. Y la educación popular freiriana ofrece precisamente la metodología dialógica para hacer esto posible, para tener esas conversaciones. Esa metodología dialógica es fundamental, sí, pero requiere unas habilidades de facilitación muy desarrolladas por parte del equipo investigador. Habilidades que, seamos sinceros, van más allá de la formación académica tradicional. Y esto me lleva de nuevo al concepto de empoderamiento social. La IAP aspira a que las comunidades fortalezcan su capacidad de decisión, de acción autónoma. Es una meta loable, sin duda, pero ¿cuándo podemos decir que se ha logrado un empoderamiento genuino, sostenible, más allá de la duración del proyecto específico? ¿Cómo se mide eso realmente? ¿Y qué pasa si el proceso, a pesar de las buenas intenciones, termina reforzando liderazgos que ya existían en lugar de promover una distribución más equitativa del poder dentro de la misma comunidad? ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar. El empoderamiento no es un producto final que se entrega y ya está. Es un proceso continuo de fortalecimiento de capacidades tanto individuales como colectivas. Y no siempre es lineal ni es fácil de medir con los indicadores tradicionales de éxito. Se manifiesta en la confianza que se gana, en la capacidad de análisis crítico que se desarrolla, en las nuevas formas de organización que pueden surgir, en la habilidad para negociar con actores externos. Es cierto que puede haber riesgos de cooptación o de reforzar desigualdades internas. Por eso, la evaluación participativa continua es crucial. No solo evaluar los resultados de la acción, sino evaluar el proceso mismo, cómo están funcionando las relaciones, cómo se distribuye el poder, y ajustar el rumbo colectivamente. Se trata de fomentar lo que llamamos un liderazgo transformador, que sea compartido, rotativo, en lugar de centrado en una sola persona. Esa necesidad de evaluación continua y de ajuste subraya la flexibilidad inherente a la IAP, lo cual, sí, puede ser una fortaleza, pero también podría ser una debilidad si esa flexibilidad se traduce en falta de claridad en los objetivos o en los métodos a largo plazo, ¿no? Además, la documentación rigurosa, tanto cualitativa como cuantitativa, que es necesaria para la reflexión, para la sistematización, requiere habilidades y tiempo. Y ese tiempo y esas habilidades compiten con las demandas de la acción misma. Lograr ese equilibrio entre acción, reflexión y documentación es un arte difícil, me parece. Sin duda es un arte, es un desafío constante, no lo niego. Pero yo diría que es preferible a la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Una investigación extractivista que llega, toma datos y se va. O una acción sin reflexión, que corre el riesgo de repetir errores una y otra vez. La documentación no es solo para el informe final que se entrega en la universidad, ¿sabes? Es una herramienta para la memoria colectiva, para el aprendizaje continuo del grupo. Y la divulgación de los hallazgos hay que pensarla más allá de la publicación académica. Debe volver a la comunidad, en formatos que sean accesibles, que sean útiles para ellos. Talleres, materiales populares, quizás teatro comunitario, murales, lo que se llama comunicación social o alternativa. Y eso fortalece todo el ciclo. Y hay que valorar también, como sugiere bien el material, esos elementos que a veces la academia olvida. Las interacciones basadas en la empatía, en el respeto, el rol del arte, de la cultura popular, la conexión con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, la relación con el ambiente, con la naturaleza, e incluso lo lúdico, el juego, y la espiritualidad como fuentes de resiliencia y de bienestar holístico. Todo eso es parte del proceso. Esa visión holística es atractiva, sí. Pero también amplía enormemente el ámbito de lo que un proyecto IAP pretende abarcar, ¿no? Haciendo todavía más complejo su diseño y su evaluación. Quizás la clave esté en la delimitación, una delimitación realista de los objetivos y en la gestión de expectativas, tanto de los investigadores como de la comunidad.
porque, seamos honestos, no se puede transformar todo de golpe. Estoy totalmente de acuerdo en la importancia de la delimitación y el realismo. La IAP no es una fórmula mágica, para nada. Sin embargo, su valor fundamental, insisto, reside en su compromiso ético y político. Un compromiso con un proceso de cambio que intenta ser coherente con los fines que persigue, la justicia, la participación, aunque enfrente dificultades prácticas, metodológicas que las enfrenta, su apuesta por construir conocimiento con la gente para transformar juntos su realidad sigue siendo una alternativa poderosa y muy necesaria frente a modelos de investigación y desarrollo que vienen impuestos desde afuera. Los momentos clave que discutimos, desde la familiarización mutua, el diagnóstico participativo, pasando por la acción planificada colectivamente, hasta la evaluación, la sistematización y la divulgación significativa, marcan un camino. Es un camino flexible, pero orientado hacia esa transformación. Yo concluiría diciendo que la IAP ofrece un marco. Inspirador, sí, y potencialmente transformador, pero que debe abordarse con una dosis saludable de realismo crítico. Es crucial reconocer sus exigencias, sus posibles puntos ciegos, como esas dinámicas de poder internas y externas que mencionamos, los desafíos metodológicos para asegurar rigor y representatividad, y la sostenibilidad a largo plazo. Su efectividad va a depender enormemente del contexto específico, claro, de la habilidad del equipo facilitador, de los recursos disponibles y sobre todo del compromiso genuino y la capacidad de adaptación de todos los que están involucrados. No es la única vía para el cambio social, y quizás en ciertos contextos otros enfoques puedan ser más pragmáticos o incluso más eficientes en el corto plazo. Una reflexión final importante, y creo que aquí coincidimos, es la dimensión ética, la ética intransable que requiere este enfoque. El respeto mutuo, la confidencialidad, la transparencia, la reciprocidad simétrica, el reconocimiento de la autoría colectiva del conocimiento y, sobre todo, el compromiso genuino con el bienestar de la comunidad, evitando cualquier forma de instrumentalización o de extractivismo. Esos son principios esenciales que deben guiar todo el proceso, independientemente de las dificultades que surjan. Absolutamente. En eso estamos de acuerdo. La ética no es negociable. Y bueno, este diálogo se ha nutrido de ideas y experiencias documentadas en diversas fuentes, incluyendo los trabajos pioneros de Fals Borda, textos de María Teresa Sirvent, Paulo Freire, por supuesto, Kemis, Óscar Jara, y análisis más recientes que conectan la IAP con debates contemporáneos sobre decolonialidad, feminismo, buen vivir, entre otros, como los recopilados, por ejemplo, por Alba y Pérez, o los enfoques prácticos de Zapata y Rondán, o el colectivo IOE. Hay mucho material valioso. Sí, hay mucho. Y queremos reconocer también la labor de conceptualización y recopilación de estos materiales que fue realizada por la doctora Viviana Cruz McDougall, del Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Ese trabajo facilita enormemente el acceso a estas discusiones tan importantes para nuestros estudiantes. Al final, la pregunta sobre la viabilidad y el poder transformador de la IAP, pues no tiene una respuesta única, ¿verdad? Requiere un análisis crítico constante y una adaptación reflexiva a cada contexto, a cada realidad. Exacto. La conversación sobre cómo investigar y cómo actuar para construir una sociedad más justa, bueno, esa conversación sigue abierta. Y la IAP, con sus luces y sus sombras, es sin duda un actor central en ese diálogo necesario. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Perspectivas en Diálogo.